Puede pasar el hermano predicador de esta noche. Bueno, correcto. Bendiciones a todos, hermanos. Son todos bienvenidos a la casa de Dios. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, en su capítulo 1. Libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1. Si lo tiene un amén, me da. Si lo tiene, me dice un amén, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Dios. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy una vez más por todo lo que tú has hecho con cada uno de nosotros, oh Dios. Muchas veces hay cosas que tú haces y nosotros las pasamos desapercibidas, pero queremos agradecerte en este hermoso momento. Quiero pedirte, oh Dios, que seas tú quien me puedas ayudar, que seas tú quien me pueda usar, oh Dios, que sea solamente un conducto donde tú puedas transmitir tu palabra, oh Dios, y que cada uno de mis hermanos pues hayan venido con el deseo de poder recibir el consejo de tu palabra, y que siempre, Dios, sea la gloria para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos, voy a continuar con esta hermosa carta. Le digo que ya tiempo tenía el deseo de poder predicar, pero a raíz de una plática, pues alguien me dijo, dale, predica de eso, y Dios pues también me ha puesto el poder enseñar de esta carta que es muy importante. Usted ha notado dos textos, bueno, un texto, solamente que hay dos versiones. La que está en azul es la NTV y la que está en verde es la NBI. Estoy leyendo el libro de Jeremías, y particularmente es un libro que a mí me gusta. Pero cuando leí esto prácticamente y lo puse, porque si usted lee, obviamente ese versículo se siente bien grosero, ¿sí o no? ¿Ya lo leyó usted? Dice en la NTV, dice, sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja, y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Pero, ¿cuál es el contexto? Miren, hermanos, fíjense que Dios había mandado al profeta Jeremías a decirle lo siguiente: abandone sus malos caminos y hagan lo correcto. Eso era el mensaje del profeta Jeremías al pueblo de Judá. Y ellos respondieron, no gastes saliva. Es más, continuaremos viviendo como se nos antoja, y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Cuando yo leo la Biblia, me identifico, hermanos. Creo que los que estamos acá en algún momento nos podemos identificar con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Porque se nos advierte, en este caso, Dios había enviado al profeta Jeremías, pero la gente no le hacía caso a Jeremías,
Muchas veces el predicador pasa enfrente de usted, expone la palabra de Dios y usted y yo podemos decir igualmente, es inútil que me diga las cosas, vamos a seguir o voy a seguir mis propios planes y cada uno cometerá la maldad que le dicte su obstinado corazón. Entonces dije yo, lo voy a llevar para enseñárselo a mis hermanos, para que en algún momento Dios había mandado al profeta Jeremías, Dios ha enviado a los predicadores en esta iglesia a poder decirle la verdad, poder hablarle de su palabra. Y depende de usted y dependo de yo cuando estoy sentado, recibirla. Y es más, dice la Sagrada Escritura que era para el bien de ellos. Igualmente, cuando se enseña es para nuestro bien. Y me llama la atención porque en una ocasión Dios le dice, no voy a predicar de Jeremías, pero en una ocasión Dios dice, mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos, sin entendimiento, son lo suficiente bueno para hacer las cosas malas, pero sin idea para hacer lo correcto. Palabras fuertes, hermanos, pero cuando usted pueda leer Jeremías, usted va a ver cómo tenemos a un Dios tan maravilloso, un Dios tan amoroso, que le mandaba a través del profeta Jeremías muchas advertencias. Le decía, mira, ponte un calzoncillo, llévate unas piedras, anda a la casa del alfarero, y todos andaban preguntando y le decían, mira, ¿qué quiere decir con esto? Es más, una ocasión prediqué de alguien que fueron y le dijeron, mira, venimos para que le pregunte al Señor qué va a pasar con nosotros. Nosotros queremos ir a Egipto. Si Él dice que no, no vamos. Y Él le dice, no vayan, y ellos hacen lo contrario. Y me gusta porque Dios le ilustra de muchas maneras, de muchas formas. Y Dios le dice, miren, yo hice a Israel y a Judá como un calzoncillo para un hombre. Porque el calzoncillo se adhiere al cuerpo. Así hice a Judá y a Israel para que estuvieran adheridos a mí. Mas ellos no se adhirieron a él. Entonces, le traigo esto solamente como para poder entrar en detalle. Ahora, vamos a hablar de Primera de Corintios. Y este es un texto que lo puse la vez pasada, con esto comencé y hoy lo traigo en otra versión. Y Dios le recuerda, y Dios me estuvo recordando todo este tiempo lo siguiente. Pablo le dice a esta iglesia de Corinto, así que, hermanos amados, estad ¿qué? Firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y Dios me lo recordó y Dios se lo recuerda a usted. Esté firme y esté en crecimiento constante en la obra del Señor. Es bueno crecer en todas las áreas, pero también es importante y es necesario crecer también en la obra del Señor. Y nos recuerda que el trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, aunque muchas veces podríamos decir nosotros que aquí nadie me da un gracia, aquí nadie me reconoce lo que yo hago. Recuerde que Dios le ve, por muy sencillo lo que usted pueda hacer, Dios le va a gratificar. Es más, le ha salvado de una condenación eterna, que a pesar de lo que somos
y hagamos muchas cosas, no podemos obtener la salvación, pero Dios nos la ha regalado a cada uno de nosotros. Amén. Bueno, ahora, ¿cómo era la iglesia de Corinto? ¿Alguien me puede ayudar? Creo que la vez pasada lo pregunté. ¿Alguien me puede decir cómo era? Bueno, vamos a comenzar. Primero, Pablo comienza diciendo de que en esa iglesia había divisiones. Ajá. Es más, divisiones. Comienza con las divisiones. Y Pablo les pregunta, mire, y les anima, como era una iglesia dividida, les anima y le dice, les pido que habléis todos una misma cosa. Y les dice que no haya entre ellos divisiones. Y les hace 3 preguntas. ¿Acaso está dividido Cristo? Les pregunta también, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? ¿Por qué? Porque había varias divisiones. Algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolo y otro de Pedro. Y el otro más espiritual, mira, yo de ninguno de los 3, yo de Cristo. Yo de Cristo. Y Pablo le dice, mire, les anima, hablen todo una misma cosa. Inmoralidades sexuales. Bueno, dice que de cierto, le dice Pablo, se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que hay uno que tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, o sea, orgullosos. Y Pablo le dice, no es posible. Y por eso Dios dejó esta carta, hermano, para corregir a la iglesia de Corintios y para corregir también a las iglesias actuales. Aparte de eso, pues, déjeme decirle de que había pleitos. Y estos pleitos eran tan sencillos posiblemente, pero llegaban ante las autoridades, ante un juez que iba a dictar e iba a escuchar a los 2 hermanitos discutiendo, peleando. Y Pablo le dice, mire, permítame, cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué van a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a algún juez de ustedes? Dice, ¿acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad para juzgar un asunto entre sus hermanos? O sea, no hay que 2 o 3 puedan lidiar y que otro vaya y le diga, miren, no vayan ante la justicia, más el bochorno. Pero Pablo dice, hace una pregunta, dice, ¿por qué no mejor soportar la injusticia? O sea, si vas a pleito, mira, mejor que soportar la injusticia. Aunque no tengas culpa, olvídalo. Problemas matrimoniales. Obviamente aquí solamente para los casados, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas matrimoniales? ¿Me duele la cabeza? Dice aquí. No. Pablo le dice que ni la esposa es dueña de su propio cuerpo y el esposo tampoco, sino que tanto el esposo como la esposa deben de cumplir con los deberes propios del matrimonio. También hay problemas con los alimentos a ídolos. Ahí habían hermanos que no les gustaba ver a otro comer de lo que sacrificaban a los ídolos. Y Pablo les dice que
Mire, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor alguno en el mundo y que solamente hay un Dios. Pero por la conciencia del hermano débil, pues no debería de comer alimento, ¿verdad? Comentarios o negar el derecho del apostolado, la idolatría, ¿qué más? Problemas con el atavío de la mujer, que tenían que usar velo, si el corte tenía que ser pelo largo, pelo corto, abuso en la cena del Señor, usted lo sabe. Habían hermanitos que les gustaba y querían que todos los días fueran cena del Señor porque comían de gratis o de choto y se emborrachaban, ¿verdad? El abuso de los dones espirituales, ¿verdad? Todos querían hablar en lengua, todos. Y en vez de edificar, salían ¿qué? Endemoniados, salían peleando. Cuestionaban la resurrección de los muertos. Por eso Pablo les escribe en el capítulo 15 y les habla y les dice que si obviamente si Cristo no resucitó, entonces no estamos haciendo nada. Es vana nuestra religión, es vana nuestra fe. Y problema en cuanto a las ofrendas. Pablo les dice cómo deben de recoger las ofrendas. Todo esto es un problema de la iglesia de Corinto. ¿Serán similares los problemas en las iglesias actuales, hermanos? Algunos como uno o dos. Ahora, voy a hablar de un mal mío y creo que tal vez una buena parte de personas se identifican con esto. Usted ya sabe cuando le ponen a hacer esto, ¿verdad? Es porque usted tiene un problema en su visión y usted va al médico que le ve los ojos y le dice, ve estas letras, y usted comienza a decir, más si le dice, ¿cómo dice aquí la rojita? Arenor. Es lo único que me puedo. Entonces, yo tengo un problema con mi visión. Y se llama presbicia. ¿Qué es la presbicia? Es conocida como la hipermetropía. Se caracteriza por dificultad para ver objetos cercanos, pero la visión de lejos puede ser normal o incluso mejor de lo esperado. ¿A dónde quiero llegar, hermanos? Es que muchas veces, como le digo, esto es lo que tiene mi lente, o sea, me ayuda para poder ver de cerca. Y de lejos, pues yo le veo bien. Y es más, a veces puedo ver hasta de más. Porque nos imaginamos, porque le agregamos. Y es mejor a veces ver, y lo vi por ahí, que así es uno, así soy yo. Me gusta ver sus errores, veo cuando se equivoca, veo su error, su pecado, pero como tengo presbicia, no veo los míos. Casualidad de la vida. Pero, ¿qué dijo el Señor, hermanos? ¿Qué dijo Jesús en una ocasión? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Porque el ser humano es así. Porque usted y yo sabemos los problemas que tenía la iglesia de Corinto, porque sabemos que el hombre estaba viviendo con la mujer de su papá, porque sabemos que había problemas matrimoniales y todos los problemas ha habido y por haber, pero no vemos nuestros pecados, no vemos nuestros problemas, y como no lo queremos ver, estamos interesados en ver el del otro. Entonces, así es como se mira, hermano.
así como se ve. De cerca no veo bien y de lejos veo perfectamente. Ahora, yo me hice la pregunta, teniendo esta lista de 12, que también hay más acerca de la iglesia de Corinto, ¿con cuántos pecados te identificas, Gabriel? Yo le hago la pregunta. Obviamente no me conteste. ¿Con cuántos pecados de los que están aquí en esta lista usted se identifica? Espero que me diga, hermano, no se ve muy bien. No sé. No se ve muy bien. Así que creo que con ninguno, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a entrar de lleno con Primera de Corintios. A este título yo le he llamado una iglesia santa, porque a pesar de todo lo malo que hemos dicho de la iglesia de Corinto, déjeme decirle que era una iglesia santa, posicionalmente. Era una iglesia comprada con la sangre del Cordero Jesucristo. Y vamos a comenzar con el versículo 1. En la ocasión, la vez pasada, me quedé en el versículo 1 y decía, vimos todo esto. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dijimos qué significaba Pablo, dijimos que él había sido llamado a ser un apóstol y dijimos qué significa ser la palabra apóstol, uno enviado, uno que lleva un mensaje específico. Y obviamente también dijimos que podíamos aplicar a nuestra vida también que usted y yo hemos sido enviados para llevar un mensaje, amén. Pero no es el mensaje, aquel chambrecito, no, es el mensaje, es el evangelio de nuestro Dios, ¿verdad? Y obviamente Pablo dice que él era apóstol, pero no se había puesto él, ni nadie, sino que había sido la voluntad de Dios. Es más, si a la gente le hubieran preguntado, ¿cree que el apóstol, levanten la mano, cuántos prefieren que el apóstol Pablo, que Pablo sea un apóstol? Creería que nadie hubiese levantado la mano. ¿Por qué? Porque todos conocían su pasado. Y es más, él mismo decía que a Timoteo le decía, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas ¿qué dice? Fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que a pesar de su pasado, a pesar de lo que usted haya hecho, Dios le ha llamado y en su voluntad nos ha permitido a todos nosotros a poder ser luz y a poder llevar un mensaje a la humanidad. Y vamos a comenzar acá. Pablo menciona y dice el hermano Sóstenes. ¿Recuerda el primer versículo de 1 Corintios 15:58? El que leímos hoy. Dice, así que, hermanos míos, amados. Me gusta cómo Pablo trataba a sus hermanos. Siempre los identificaba como hermanos y decía que él los amaba. Y aquí comienza diciendo, y el hermano Sóstenes. ¿Cómo nos tratamos nosotros? ¿O cómo nos identificamos? Como el del Uber, el hermano del Uber. No, el hermano del Uber tiene un nombre.
El sastre aquel. Ah, el mismo, ¿verdad? Bueno, ahora, hermano, me hice la pregunta, ¿quién es hermano? ¿Quién es un hermano? Creo que todos sabemos quién es un hermano. Bueno, ¿quién es un hermano? Es la persona que tiene en común con otro el mismo padre y la misma madre. Usted esto bien lo sabe. Ahora, pero ¿qué pasa con los hermanos, hermanos? Cuando hay hermanos de sangre, por decirlo así. Los hermanos a menudo crecen juntos, desarrollando vínculos emocionales fuertes y complejos. También los hermanos pueden ser compañeros, amigos, enemigos, cómplices, apoyos, maestros, aprendices, todo al mismo tiempo. Y vamos a ir más adelante. También entre hermanos, la relación puede ser muy rica y variada, influenciada por factores como el orden de nacimiento, la personalidad individual y las dinámicas familiares. Creo que esto no tiene mucha explicación. Usted sabe, lo que tienen hermanos, pues algunos con algunas se puede llevar bien, con otro o con otra posiblemente no. Ahora, pero más allá de la sangre, si nosotros somos llamados y nos llamamos hermanos en Cristo, pues también deberíamos de ser amigos. Y los hermanos, una vez más, pueden ser grandes amigos con quienes compartir juegos secretos y apoyo mutuo. Los hermanos en Cristo, ¿hay enemigos? ¿Ah? Pregunto, ¿en la iglesia, entre hermanos, habemos enemigos? Es común que haya conflicto y rivalidad entre hermanos, específicamente en la infancia, cuando son niños. Pero esto también puede ser una oportunidad de aprendizaje. Compañeros, apoyos, maestros y aprendices. Los hermanos en Cristo, los hermanos mayores pueden ejercer un rol de guía y ejemplo, mientras que los menores aprenden de su experiencia y modelos. Ahora, hablamos de que cuando hablamos de hermano es porque nos une, porque somos del mismo padre, de la misma madre. Pero ¿qué unidad tenemos nosotros como hermanos en Cristo? Pablo le decía a la iglesia de Éfeso lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Por eso nosotros nos llamamos hermanos, porque tenemos o somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, porque tenemos el mismo Espíritu Santo, porque tenemos una misma esperanza, porque sabemos que Dios va a venir por nosotros, la iglesia. Es una misma esperanza, porque tenemos a Dios como nuestro Señor, como nuestro amo. Y si lo tenemos como nuestro amo, obviamente vamos a obedecer lo que Él nos ha dejado en su palabra. Aparte de eso, tenemos una fe, una doctrina, un bautismo. Y eso no se refiere al bautismo de agua, sino que el bautismo del Espíritu Santo. Usted y yo, si hemos creído en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
hemos sido colocados en el cuerpo de Él. Y tenemos a un Dios y Padre de todos. Por eso nosotros nos llamamos hermanos. Ahora traigo unos ejemplos de algunos hermanos en la Biblia. Número 1, usted sabe, Caín y Abel, hermanos de sangre. Usted sabe cómo terminó esa historia. Creo que no necesito explicarla. Hay otro hermano, o otros hermanos, Esaú y Jacob. Y cuando ellos estaban en la panza de Rebeca, dice que ella le preguntaba que por qué era un parto no normal. Era algo normal. Y Dios le dijo, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. ¿Se sabe la historia entre Esaú y Jacob? La historia de José y sus hermanos, cuando José llegaba y les contaba sus sueños, y sus hermanos, ¿cómo tú siendo menor nosotros nos vamos a postrar delante de ti? Y usted conoce la historia, cuando ellos se presentan ante él, cuando él estaba en Egipto, se postraron. Usted sabe la historia de Moisés y Aarón. Moisés no quería ir a sacar al pueblo de Israel, de Egipto. Y Dios le dijo, como él no quería, y le dijo que era tartamudo, Dios le dijo, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y Dios en su misericordia le dice, bueno, te voy a dar a tu hermano Aarón para que vaya contigo y que sea él quien hable por ti. María y Moisés, usted sabe la historia, ¿verdad? Y 3 días pasó, no recuerdo, fueron 3 días o una semana, que pasó llena de lepra y tuvo que ser expulsada del territorio de ellos. David y sus hermanos también tuvieron un poquito ahí de problemas. En el Nuevo Testamento tenemos a Andrés y a Pedro. Tenemos a los hermanos Bonerge, o hijos del trueno, Jacobo y Juan. También tenemos a Jacobo, el hermano de Jesús, con Jesús. ¿Y Jesús se habrá peleado con Jacobo? No, pero los hermanos sí. En Juan 7:3 dice que, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Pablo y Juan Marcos lo vimos hace poco, que hubo una discrepancia, que Pablo no lo llevó. Y al final, pues también se separó lo que fue Pablo con Bernabé a raíz del problemita de Juan Marcos. Y por último, pues también en Filipos, Pablo le dice a estas 2 hermanitas, les ruego a Evodia y a Síntique que se ponga de acuerdo, pues las 2 son cristianas, dice una traducción. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces, quise traer estos ejemplos de estos hermanos. Ahora, voy a profundizar en uno de ellos, y es acerca de estos 2 hermanos. En Juan 1:38 al 41 dice lo siguiente: Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían
¿Qué quieren?, le preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Venga y vean, les dijo. Era como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oírlo, lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Si usted recuerda, cuando hablamos de los hermanos, dijimos que a veces los hermanos pueden ser como maestro, como guía. Y en este caso vemos a Andrés, cuando encontró al maestro, fue por su hermano Pedro. Y le dijo, mira, hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. ¿Qué podemos aprender de estos hermanos? ¿Tiene usted hermanos sin Cristo? ¿Se va a quedar usted con el mensaje y no se lo va a exponer a su hermano? O vamos a ver otro ejemplo. Y lo han enseñado varias veces acá. Este es Lucas capítulo 15. Es la parábola del hijo pródigo. Y dice el versículo 25. Y su hijo mayor, habla de dos hermanos, mayor y el menor. El menor era la oveja negra y el mayor era oveja negra también. Por si acaso, pues sabe que es blanca, ¿verdad? Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? No me invitaron. Él le dijo, el sirviente, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Pausa aquí. Hermanos, cuando yo leo esta historia, yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces yo he estado acá y posiblemente he estado con esta actitud, con odio en mi ser, con envidia, con egoísmo? Y el Señor me recordó de que esto está acá, hermanos, para que yo pueda aprender y para que usted pueda aprender también. Muchas veces ellos estaban en la casa, pero cuando vio que había regresado su hermano menor, el parrandero, no le gustó que tuviera el mismo trato de él. Y él decía, bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces, la pausa que hago yo aquí es que ¿alguna vez usted ha venido a la casa del Señor y le ha disgustado cuando entra otro hermano y pone mala cara? Y es más, posiblemente no ponga mala cara, pero dentro de su ser, dentro de su corazón, puede haber odio. Y no es necesario que usted me diga, no, hermano, yo no. Si es que no estoy para evaluarlo. Es Dios quien le evalúa a usted y quien me evalúa a mí. Dios le conoce a usted, Dios me conoce a mí. Y dice, entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Él quería también la parranda. Pero cuando vino tu hijo, o sea, si era el hermano y el hermano menor, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hermanos, aquí podemos ver la misericordia de Dios como el Padre. Hermanos, si al final ninguno de los que estamos acá merecemos ir al cielo, ninguno de los que estamos acá podemos obtener la salvación. Si la salvación nos la ha dado a Dios por pura misericordia, por puro afecto, dice la palabra de Dios. Pero muchas veces a mí me gusta ser recibido con misericordia, ser recibido por puro afecto de su amor, pero al hermano menor, a no decir que le caiga un rayo. Algo que debemos de recordar es que dijo Lucas en el capítulo 19:10, y Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si yo me siento acá a esperar que la iglesia sea perfecta, creo que vamos a vernos así, sin tacones yo, ¿verdad? Porque ahí creo que es mujer, no sé por qué, pero creo que es mujer, por los zapatillos, ¿eh? Hermano, te puedo decir un versículo. Diga. Dice Pablo, ahí en la Biblia, miserable, con respecto a todo lo que estaba hablando, de las enemistades, ¿verdad? Así mismo entre familia y entre hermanos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Ajá, sí, Pablo decía que obviamente en nuestra fuerza nunca vamos a lograrlo, solamente a través que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y decía el texto acá en Marcos 2:7, al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. No he venido a llamar justo, sino a pecadores. Decía Pablo a la iglesia de Éfeso, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Está usted anotado? ¿Seguro? Pero no me deja mentir. Muchas veces descalificamos, ¿verdad? Y decimos, no, mira, Y le digo, mire, decía Pablo, creo que está más adelante, le decía Pablo a la iglesia de Éfeso,
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 4 que tocó Carlos Giovanni en su predicación dice, según nos escogió en Él, en Jesucristo. Y de ahí dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, dice Pablo, para que fuésemos sin manchas delante de Él. O sea, delante de Dios, usted y yo estamos sin mancha. Obviamente que usted y yo no tenemos los ojos que tiene Cristo, ¿verdad? Por eso es que vemos los pecados. Y muchas veces usamos la presbicia, que vemos el pecado, el que está allá, y no veo el mío, ¿verdad? Entonces, continuemos. 7. Y dice el hermano Sóstenes. ¿Quién era Sóstenes? Bueno, Sóstenes aparece en Hechos 18, donde llega Pablo y funda la iglesia de Corintio, ¿verdad? Y lo menciona en el versículo 18, 17. Y dice, y fue apresado y golpeado por la turba en presencia de Galio. ¿Qué significa Sóstenes? De gran fortaleza o preservador de la fuerza. Fíjese que, según lo que leí, el hermano ya casi llega al capítulo 18 y él lo va a exponer. Se cree de que este Sóstenes era un judío. Y cuando Pablo llegó a la iglesia de Corinto y él buscaba las sinagogas, había un principal de la sinagoga y este se llamaba Crispo. Y a raíz de la predicación de Pablo, Crispo fue salvo. Pero posteriormente, pues obviamente que tuvo que haber quedado alguien a cargo de esta sinagoga. Se cree que fue Sóstenes. Y hemos aprendido de que en la sinagoga la mayoría, obviamente, eran judíos. Ellos eran los que se reunían en la sinagoga. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Recuerde de que vimos de que Andrés, cuando encontró al Cristo, se lo presentó a Pedro. O sea, fue tras su hermano para presentarle al Mesías. ¿Usted recuerda las oraciones que hacía Pablo en Romanos 9, Romanos 10? Pablo decía, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esa es la oración que hacía Pablo. Es más, en el capítulo 9, él decía, verdad digo en Cristo, y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos. Entonces, traigo a raíz estos dos textos porque, hermanos, la oración del justo puede mucho. Y Pablo siempre oraba al Señor. Y aquí vemos el resultado de que Crispo, un principal de la sinagoga judía, encontró la salvación. Y posteriormente otro judío llamado Sóstenes también fue salvo por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, si usted está orando por alguien para que pueda ser salvo,
recuerde, Dios escucha la oración. Si no lo está haciendo, le animo que usted pueda hacer oración por aquel hermano, por aquel padre, por aquel vecino, por aquella persona que usted le tiene mucha estima, para que pueda encontrar la salvación. Y es más, usted mismo también le puede llevar ese mensaje. Se está viendo que se están pasando acá a decir el evangelio, para que podamos aprender, para que podamos comunicar esa verdad y para que no nos quedemos nosotros con esa verdad, sino que seamos un Andrés, pero no un Andrés delgado, ¿verdad? Sino un Andrés, hermano de Pedro. Hermanos, creo que me voy a quedar acá por cuestiones de tiempo, pero recuerde el capítulo 15, versículo 58, decía de la siguiente manera: así que, hermanos míos, amados, estad ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy por tu palabra. Gracias, oh Dios, por recordarnos, oh Dios, esas verdades.